del gobierno, la sociedad, la familia, la cultura. Esas limitaciones que nosotros hemos tenido durante todas estas vidas es lo que nos ha hecho estar a muchos en la situación precaria de estar al día o sobreviviendo. Pero ¿por qué no cambiar eso? Yo les voy a decir, si su vida, ustedes hubieran tenido una educación desde sus hábitos, una educación de una información correcta desde que eran pequeños, su vida hubiera sido totalmente diferente. A las personas que tienen hijos pequeños, hijos bebés, hijos niños, pónganle mucha atención a la información que estamos dando hoy. ¿Por qué? Porque de pronto ese niño va a ser un campeón. No dejen que sea como ustedes. Yo siempre he dicho en los seminarios que lo primero que nosotros tenemos que hacer es aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque lo que tú has aprendido no quiere decir que sea lo correcto. Todas las verdades que tú tienes no quiere decir que sea la verdad. Entonces, yo he explicado en otros seminarios, me encantaría que fueran a buscar otros seminarios míos en YouTube y buscaran el cómo encontrar la subjetividad, objetividad y el sentido común, integrar esas tres partes y encontrar una verdadera verdad, para que quitemos el ego de decir, yo tengo la razón, realmente no tiene la razón. Si tú tuvieras la razón, tendrías una armonía en tu vida espectacular, pero muchos de nosotros tenemos, tenemos aspectos bajos en nuestras áreas de vida, estamos sufriendo, tenemos odio, rencores, cargamos pesos encima que siempre nos han llevado. Por eso para mí la educación en el nivel de desarrollo humano es muy importante. Yo empecé este estudio de la filosofía del ser, la empecé hace más de 20 años aproximadamente, en el cual empecé a tener ese tacto con la gente. ¿Cómo empecé a tener el tacto con la gente? Pues debido a empresas de multinivel, yo llegué a tener 12,000 personas y viajaba por toda Latinoamérica dando cursos y seminarios. Ay, dame un segundito, que esto sí lo quería grabar. Ah, pero ya no me da opción de grabar. Chale, porque esta sí es la continuidad. Un segundito, por favor, que esta es la continuidad de los otros seminarios, pero yo creo que ya no se puede grabar. ¿Por qué no se podrá grabar? Ah, creo que sí está grabando. Andrés, me parece que está grabando. Ah, ok, es que no me aparece a mí. Ok, entonces, ya se me fue la onda. Pero bueno, vamos a empezar. Etapas y ciclos en la vida del conocimiento. Es muy importante nosotros saber que cada etapa que nosotros vamos viviendo durante nuestra vida es una etapa para aprender, una etapa para reconocernos a nosotros mismos. Pero el problema es que nosotros estamos manipulados o atados de manos en que no tenemos la información correcta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hacernos unas preguntas. ¿Qué es el conocimiento? Para muchos, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento lo puedes obtener de libros, de las películas, de la televisión, pero lo más importante es el conocimiento de la experiencia. La experiencia es lo que realmente te va a dar un buen conocimiento. Pero cuando eres niño o cuando eres una persona que te falta adquirir ese conocimiento o esa experiencia, ¿de dónde lo obtienes? ¿De dónde se obtiene además de la experiencia y conocimiento? De la educación que nos dan nuestros padres. ¿Cuál es la educación que nos ha dado nuestros padres respecto al dinero? El dinero no crece en los árboles, ¿sí? Tú naciste pobre y vas a seguir pobre. Y vas a hacer esa oportunidad de negocio. Ahora, ¿quién crees que tú eres para sacar adelante esta familia? Y cosas así que son creencias limitantes que muchos de nosotros, ese conocimiento ha entrado en nuestra mente y nos han limitado. Pónganme en ustedes, a mí me gusta que ustedes participen realmente. Pónganme en ustedes quiénes han visto esas situaciones en la educación que les han dado. ¿Quién les ha dado a ustedes ese conocimiento? Los padres, los abuelos, la educación, las escuelas te dicen, wow, trabaja, estudia para que te consigas un buen empleo. ¿Por qué estar consiguiendo un buen empleo? ¿Por qué no nos preparan en esa anticipación y nos dicen, Andrés, te voy a enseñar a que cuando cumplas tu mayoría de edad seas el mejor emprendedor? No que te vayas a buscar un trabajo de un sueldo mínimo, pero ¿qué pasa? Tampoco tenemos la culpa del medio donde crecemos, tampoco tenemos la culpa de la sociedad de donde vivimos, pero sí tenemos la culpa ahorita si abrimos los ojos y no tomamos acción. Es momento de abrir los ojos y tomar acción y empezar a tomar esos cambios realmente que merecemos. Ahorita viene un cambio de conciencia muy fuerte, viene a nivel esotérico, espiritual, cambios muy fuertes en el cual el mundo estaba en una globalización y ahorita ya otra vez vuelve
a estar hacia adentro, a buscar esa verdad interior. Entonces, primero hay que ver de dónde se obtiene el conocimiento. Yo les voy a decir, si ustedes no son personas de buscar conocimiento, búsquenlo. Busquen temas que les gusten, busquen corrientes filosóficas, busquen herramientas o técnicas del ser, la cábala, la numerología, busquen Ho'oponopono, busquen la religión, busquen lo que ustedes quieran, pero sin limitarse a tener una sola verdad. ¿Por qué? Porque el primer paso para estar bloqueados es creer que tenemos la razón. Por eso las religiones a veces nos crean a nosotros divisiones. ¿Por qué? Porque no quiere decir que ellos tienen la razón, pero nos hacen pensar que la religión es la razón. Pero ¿qué pasa si tú llegas y empiezas a obtener información de tu religión, que casi todas las religiones tienen información excelente y extraordinariamente para salir adelante, pero la sumas con otras tecnologías, otras información, tú vas creando un criterio y un poder de discernimiento? Porque yo decía la vez pasada, la sabiduría te da el poder de discernir, y el poder de discernir lo adquieres de un conocimiento previo. Entonces, a vivir experiencias, a tener mayor conocimiento como el ser. Y estamos hablando de nuestro sistema Apple. El sistema Apple es una comunidad, pero para que tú puedas crecer esa comunidad, tú tienes que tener un poder que se llama liderazgo. Ese liderazgo es simplemente la capacidad de influir sobre un grupo de personas. Pero como todos estamos apoyándonos y todos somos personas que sumamos, ese liderazgo simplemente es dar más para poder recibir. Tú le das más a tu gente y automáticamente vas a recibir por consecuencia. ¿Para qué sirve este conocimiento? Para ser mejor persona. Váyanse al capítulo 1 de esta serie de conferencias que decía cómo ser un 10, cómo ser un 10 y mejorar cada área, cómo visualizarte en otra persona, pero al fin te terminas visualizando en lo que tú quieres ser en un futuro. Es muy importante empezar a tomar acción y a cambiar. Ahora, si nosotros vamos un poquito a las etapas que se han venido al conocimiento, nosotros partimos de una etapa cero, que es antes de nacer. Antes de nacer, bueno, aquí ya vienen filosofías de creencias mías, no lo que yo diga no quiere decir que sea la verdad, pero simplemente es una sumatoria de información que tú puedes buscar y entenderla y aplicarla o consumarla con otra más información. Antes de nacer, según mis creencias, nosotros buscamos la situación que merecemos nacer. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido en diferentes tipos de vidas ciertas reencarnaciones donde vamos viviendo experiencias. Las experiencias que tú vienes viviendo no quiere decir que sean buenas, pero tampoco quiere decir que seas mala. Eso me estoy yendo a otros temas muy espirituales, pero aquí simplemente en unas vidas tú has sido víctima y en otras vidas tú has sido victimario. En una vida has abusado y otra vida has sido abusado. Entonces, de eso se trata. El universo no tiene tiempo. El universo donde se vive realmente la luz, la vibración, no está diciendo esto es bueno, esto es malo. Esto simplemente es. Entonces, cuando tú vienes a este mundo, ¿sí?, a vivir experiencias, tú eliges el lugar donde vas a vivir, la ciudad, el país. Después de que tú llegas, sales de esa etapa cero, donde no hay tiempo, donde tu esencia o alma está vibrando, ¡prum!, tú decides la decisión de venir a experimentar. Vienes a experimentar y empiezas a entrar en una etapa 1, donde del tercer mes hasta el 9º mes de gestación, tú estás viviendo experiencias de solamente vibración, de sentimiento, de emoción. ¿Quién te da esas experiencias? Tu madre. Tu madre y tu padre, el amor que te dan tu gestación. Ahí es cuando se empieza a sembrar el amor de un niño o el miedo. Sí, esos 6 meses es muy importante para las personas que van a tener hijos o que estén embarazados. Ya los que no tuvieron dijeron, "Ay, ¿por qué no les di amor a mi hijo en ese momento?". ¿Por qué? Porque mucha gente no se enteró de que están en embarazo, muchos fueron embarazos que no aceptaron, mucha gente tuvo embarazos tortuosos. Entonces, en esa primera etapa se empieza a crear parte del carácter y de las emociones de ese bebé, en el cual, ¿quiénes son los culpables? En parte de esa experiencia son los padres. Entonces, nosotros ahorita, con esta nueva información, ustedes tienen la capacidad de decir, ¿sabes qué? Wow, entonces lo que yo piense o haga va a repercutir en el niño, en ese bebé, totalmente. Entonces empiecen a dar amor, si van a tener, cuando estén, pónganle en vibraciones buenas. Porque si ustedes se la pasan peleando con su marido o pasan quejándosela por no tienen dinero, que están solos y están en embarazo, wow, todos esos parámetros, todo eso
se lo van a estar pasando al niño. Entonces es muy importante de su pensamiento. Entonces resulta que ese niño está feliz, está ahí recibiendo vibraciones, está dormido y ¡pum! Nace. Ese niño cuando nace, ¿sí? Del nacimiento a los 2 años, ¿qué empieza a experimentar? Sus sentidos. Empieza a explorar lo que es los oídos, la vista, el sentido del olor, el sentido del tacto. Empieza a observar y a sentir y a observar cómo es el mundo. Imagínate que vienes de un mundo de complacencia, de tranquilidad, ¿sí? Y empiezas a observar que lo primero que haces es, te quedas sin aire por un segundo y empiezas a respirar por sí mismo y en ese momento, ¡prum! No sabes ni qué onda. Entonces en ese momento, cuando naces hasta un promedio de 2 años, ese bebé está empezando a adquirir realmente unas experiencias. Son experiencias que son, en ese momento el bebé es un ser indefenso, ¿sí? Está la madre y el padre quienes van a inculcar parte realmente de la seguridad que tenga ese niño. Posteriormente ese niño va a crecer y dice la etapa 3, de 2 a 7 años, que ya es un niño, ¿sí? Y ahí que empieza, ahí se empiezan a crear, ay Dios mío, los que tengan por favor niños mayores a 2 años hasta los 7 años, tengan mucha cuidado con lo que hagan en esta etapa. Este liderazgo, ¿por qué lo estoy haciendo? Porque muchos de mis líderes tienen bebés y niños pequeños. Por favor, tengan mucho cuidado porque entre estos años, de 2 a 7 años, es cuando empieza a convertirse realmente la verdadera esponja que es el cerebro de los niños, a adquirir mucha información. Se empieza a sembrar miedo o confianza, empieza a experimentar emociones basados en los castigos y premios. ¡Wow! Tú lograste esto, toma tu paleta. No, te castigo porque hiciste esto, te empiezan a golpear. Entonces ya empieza un sobresalto en los niños que realmente empiezan a modificar mucho su carácter. Entonces, mucho cuidado con la educación como familia que ustedes están dando, porque ustedes le pueden empezar a sembrar miedo. ¿Esto qué va a estas etapas? Estas etapas va en que ustedes van a empezar a preparar los líderes del futuro. Si ustedes no observan cada etapa, estos líderes del futuro probablemente sean como usted. Yo les voy a hacer una pregunta. Muchos de ustedes van a decir, oh, que mi hijo sea como yo, un campeón lleno de éxito. Pero yo les pregunto, ¿ustedes son campeones llenos de éxito? ¿Ustedes tienen la vida que quieren tener? Yo siempre he dicho, para que tu vida cambie, empieza a hacer cosas diferentes, porque lo que has conocido y has llevado en vidas anteriores es lo que te ha hecho estar acá. Dice el Albert Einstein que el primer principio de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Todo el mundo está esperando resultados diferentes. Ay, yo no quiero trabajar, no quiero hacer nada, pero que la vida me va a cambiar. No, la vida no va a cambiar. La vida va a cambiar si tú tomas decisión, pero para tomar esa decisión o ese paso de hacer algo diferente tienes que cambiar tu pensamiento. Entonces este seminario está muy pensado. Si ya pasaste de estas etapas, piensa en lo que estás creando en tu familia, en tus hijos. Ok, entonces esos 5 años, por favor, los castigos, saberlos manejar, los premios, saberlos manejar, no sembrarle miedo a los niños. ¿Por qué? Hay mucha gente que me dice, ay Andrés, es que yo no sé, tengo mucho miedo. Por ejemplo, yo tengo una familiar que la niña no sabes cómo, la niña va a hacer cualquier cosa, no, no hagas eso, no, no hagas eso. O sea, por Dios, hay que dejarlos ser, hay que dejarlos crecer. ¿Por qué? Porque no es tu vida, es la vida de ellos. Si la vida le determina que necesita darse golpes, hay que aceptarlos y dejarlos ir. Pero no puedes vivir enfrascado en una protección. ¿Por qué? Porque eso genera miedo. Yo les decía en la pasada, en los niveles y tablas de frecuencia, de cómo tu vida se limita cuando estás en una vibración baja. ¿Por qué? Porque no puedes hacer que los milagros sucedan, no puedes hacer que las cosas se atraigan por sí solas. ¿Por qué? Porque estás vibrando en una vibración de miedo, estás vibrando en una vibración de rencor, de peso. Lo que tienes que hacer es empezar a liberarte un poco. Entonces es muy importante que ustedes sepan cómo empezar a educar a esos niños. Posteriormente esos niños ya tienen 7 años, wow, ya no dependen tanto de ti. O sea, siempre van a depender de esos niños, pero ya de 7 a 14 años, cuando empiezan a experimentar y van a llegar a los 14, 13, la pubertad, esos niños ya, el conocimiento no va a depender solo de ti, va a depender de las creencias que les estén metiendo afuera. ¿Quién le mete creencias? La religión, la escuela.
Ahí es principalmente la formación de lo que va a ser el futuro de un niño, ¿sí? Es muy importante que ustedes sepan lo que le están enseñando en la escuela. ¿Por qué? Porque el sistema educativo, y lo he dicho demasiadas veces, el sistema educativo actual ha sido obsoleto. Ya no sirve. Ese sistema fue un sistema creado para los baby boomers, la gente nacida en los años 40, para la gente que ya tiene 70 años, pero la nueva educación no sirve la educación que están dando ahorita. Entonces, si ustedes siguen y no van a dejar de sacar a sus hijos de la escuela, pero si ustedes saben que le están dando la misma educación que ustedes, empiecen a educarlos también en casa. Dejen la pereza de decir, ya estudiaste, no, hijo, ven, ¿qué te enseñaron hoy? Empiezan a crearles realmente cómo enfrentar a la vida. Una de las formas de que ustedes pueden enfrentar la vida de ese niño es creándole la disciplina por medio de los deportes, por medio de los hábitos, creándole los valores en su hogar. Ustedes, en ese momento es cuando el niño va a empezar a crear sueños. ¿Por qué es importante en esta edad los hábitos y los valores? Wow, es importantísimo porque ese va a ser la integridad que va a tener ese niño cuando sea adulto. Si un niño no se le enseñan valores, va a tratar mal a la mujer cuando tenga ya su vida 19, 20, 25 años. Si ese niño no se le enseña disciplina, va a ser una persona floja para cuando esté enfrentando la vida por sí solo. Entonces, ¿por qué no empezar y aprovechar estos años de la niñez y empezar a crear? Sé que es un trabajo difícil y más para los padres perezosos, porque si ustedes fueron perezosos, normalmente es que ustedes van a criar a sus hijos de la misma forma que los criaron a ustedes, pero no, hagan la diferencia. Ustedes no saben el cambio en la humanidad que van a hacer si ustedes empiezan a crear gente con talento, gente con hábito, gente con disciplina. Mucha gente dice, ay Andrés, pero ellos van a crecer a su manera. Sí, pero ellos no tienen la capacidad de poder tener información a esa edad de los 2, 7, 14 años. ¿Sí? Entonces es muy importante que desarrollarles esas habilidades, que ellos empiecen a generar sus verdaderos sueños, hacerlos soñar, hacerlos pensar en grande. Ahí es cuando también a los 14 años, por medio de la escuela, se genera lo que es el miedo, el bullying, o también se genera la valentía. Por eso ustedes tienen que tener conciencia de prepararlos, pero para preparar a alguien, primero debe prepararse ustedes. Posteriormente, en la etapa 5, ya aproximadamente que vamos a la adolescencia, que tienen 14 a 21 años, ellas ya empiezan a explorar lo que son las amistades, el medio social, ¿sí? Otro tipo de educación, empiezan a adquirir nuevas creencias donde se deslindan de los padres, donde los padres realmente dicen, no, 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 ellos no saben, mi padre no sabe. Entonces, es muy importante que a esa edad ustedes a los 14 años empiecen a dar moralidad, enseñen lo que es moral, lo que es correcto, basado en una sociedad. ¿Por qué? Porque esa moralidad es lo que los va a hacer en un futuro unas personas correctas, íntegras, ¿sí? A esa edad empiezan ya a manejar las emociones, que le empiezan a tener emociones porque tienen algo o no lo tienen, porque les gusta a alguien y no les hace caso. Entonces empiezan a ver un desfase de emociones. También empiezan a encontrarse con su sexualidad y de pronto quieren experimentar, experimentan mal, experimentan bien. Entonces es muy importante que a esta edad estemos hablando de estos temas, que la educación sea una educación de nuevas creencias, pero no las creencias que le enseñaron a ustedes. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes van viendo, y cada etapa, estos niños van creando su carácter, van creando sus actitudes o aptitudes, pero en esta 14 es cuando se generan los niños que van a ser violentos, la gente que no va a respetar a los mayores. Posteriormente pasan de esos 14 a los 21 años, esta persona ya tuvo una educación, digamos, universitaria o una educación de la vida, porque muchos no pudieron tener educación universitaria, una educación de las experiencias. Llega, vamos a hablar de los 21 años, ya empiezas a ser una persona, entre paréntesis, madura. ¿Y dónde quieres tú ya mucha gente se empieza a identificar a esta parte? ¿Por qué? Porque ya empiezan a acercarse a la edad que tienen actualmente. Entonces, a los 21 años, tú ya te puedes considerar, digamos, madurez, aunque la madurez en los hombres llega después de los 30 años, la madurez de la mujer llega después de los 26. Entonces, pero digamos que empiezas a buscar una madurez. Y dependiendo de tus circunstancias anteriores, tú ya empiezas a crear una independencia. La universidad te empieza a dar un conocimiento específico basado en temas en general, específicos,
pero también te da otra experiencia que es la calle, la vida. Empiezas a experimentar, es cuando empiezas a trabajar, es cuando empiezas a tomar decisiones por ti mismo, es cuando empiezas a tomar responsabilidad, es cuando tú dices, bueno, realmente voy a tener un sustento, voy a tener una libertad, vas a tener decisiones. Ahí comienza la persona, es muy importante que si ustedes tienen hijos de esta edad, los apoyen. Los apoyen y les enseñen a crear su libertad y su independencia. ¿Por qué? Porque aquí es cuando comienza la seguridad de dar el paso de tomar el mundo. Si ustedes le enseñan a sus hijos a los 21 años o posterior en esos años cercanos a tener miedo y a enseñarles a no hacer las cosas, ellos van a ser unas personas que realmente van a sufrir mucho. Todo esto que les he hablado simplemente es un camino del conocimiento para que ustedes o ese niño o ustedes mismos aprendan a corregir lo que han vivido anteriormente y puedan llamarle éxito a lo que viene. Entonces nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿por qué? Porque estos futuros años que vienen nos puede dar un cambio totalmente diferente. Ya llegando a los 28, digamos, de 28 a 35 entramos en esta etapa 7 que ya somos hombres o mujeres. Este hombre o mujer, ¿sí? Ya es cuando hemos vivido las experiencias al máximo, hemos probado, disfrutado, sufrido, hemos vivido diferentes, pero aquí ya vienen las verdaderas crisis e incertidumbre. ¿Será que a este momento has hecho lo que siempre has deseado? ¿Será momento de empezar a construir? ¿Será momento de hacer cambios diferentes? ¿Por qué? Porque muchos de ustedes no alcanzan realmente, a tener lo que han querido conseguir a sus 28, 30 años. Entonces aquí viene, mucha gente empieza a tener familia y empieza a hacer sus esfuerzos, empiezan a hacer intentos y no les da resultados, empiezan a tener éxito o muchos a tener fracaso. Es una lucha para buscar su independencia financiera. Esta época es cuando ustedes, si se encuentran en esta edad entre los 28 y 35, o si ustedes se encuentran un hijo entre los 28 y 35, es cuando tienen que buscar conocimiento en el ser humano. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar cómo son las 10 personas que los rodean, son como ustedes. Normalmente tienen sus mismas emociones, tienen sus mismos sufrimientos, tienen su mismo tipo de coche, el mismo tipo de casa, piensan como ustedes, tienen negatividad. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para salirte de ese círculo? Empezar a pensar diferente. Cuando tú te sales de ese círculo, lo que va a decir este grupo de personas te va a decir, ay, ahora te crees de mejor persona. Uy, ¿cómo has cambiado? Pero realmente sí he cambiado para bien, porque no te quieres quedar en este círculo. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a trabajar a esta edad en el desarrollo humano. Obviamente lo vas a trabajar desde toda la vida. Yo tuve la fortuna de conocer el desarrollo humano a los 21 años, 20 años, pero si no lo conoces, es momento de hacerlo ahora, no importa la edad que tengas. ¿Ok? Posteriormente ya a la edad de la etapa 8, ya tú llegas aquí le pusieron 28, se equivocaron, pero tú ya llegas entre los años de posterior de 40, 60 años que estás viviendo una edad de adultez. Aquí ya simplemente es, si no has construido, construye, empieza a construir. Si construiste, mantén, no te pongas, a sufrir, acepta lo que ha venido a tu vida, construye. Si no has construido, busca oportunidades, busca negocios. Realmente no hay personas viejas, solamente personas con mala actitud. Todas las personas pueden tener un corazón nuevo, una actitud realmente bastante interesante. Empieza a buscar resultados. Hay gente que ya a esta edad tiene que tener los resultados. Si tú a tus 40 años, 50 años no has tenido resultados, sigue luchando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedes caer en el estancamiento. Muchos adultos están cayendo en el estancamiento y decir, bueno, pues ya que me mantengan mis hijos o que me den una pensión o que esto, lo otro. No. Realmente es momento de sobresalir. Las personas de 40 años de hace 20 años era cuando morían, hace cientos de años eran ya viejas. Ahorita una persona de 40 años son personas jóvenes. El mundo empieza a vivir después de los 40 empiezas a vivir una nueva vida con una experiencia. Es cuando más debe ser revolucionado. Entonces, si no has conseguido a esta edad lo que siempre has soñado, es el momento perfecto y donde más fácil lo puedes conseguir. ¿Por qué? Porque ya recorrí una experiencia de altibajos, sufrimientos, y ahorita es momento para hacerlo. Y ya posteriormente, la última etapa es después de los 70 años, que llega ya la vejez,
que ya lo que deseas es descansar, dejar un legado y una historia en tu familia o en el mundo. Yo siempre les hago una pregunta a toda mi gente del sistema Apple. Yo les digo, ¿qué legado quieres dejar para tu familia? ¿Quieres que en 3 meses te olviden? ¿O quieres dejar al menos una herencia? ¿O quieres dejar al menos una historia y que te recuerden, ese abuelito mío, cómo creó eso tan importante? Entonces es momento de, si ya estás después de los 70, empieza a dejar un legado, empieza a buscar ese amor. Ya en cualquier momento te puedes ir, pueden ser 20, 30 años más, Dios lo quiera, sea muchos más, pero ya empieza a soltar, empieza a dejar esas pesadeces, esas cargas que traías, esos rencores, esos celos, esos miedos, esas inseguridades. Miren, yo ahorita mi abuelita tiene 90 años aproximadamente. Es una mujer que siempre está sonriendo, siempre está vital, siempre está fuerte, y ella ya dejó, antes era una persona muy tenebrosa, era una persona muy difícil, y ahorita, en su edad, ya soltó. Ella es feliz, ella en cualquier momento dice, en cualquier momento me voy, pero está viviendo el momento sin ningún rencor ni reproche hacia las demás personas. ¿Cuántos de ustedes es difícil el soltar sus rencores? ¿Cuántos de ustedes tienen rencor con sus padres, con su esposa, y de pronto viven con ella y cuando será que se van? Suelten, acepten, dejen. La única diferencia del éxito es con ustedes. Pero bueno, ya a estos 70 años, ya las personas, ya es como un repaso de toda la historia, ya viene un momento, digamos, de felicidad, unos se van a resignar, otros van a tener decepción, y ya automáticamente termina el ciclo del conocimiento en nuestra vida con la muerte. Entonces, en cualquier etapa que tú estés, es momento de decir, voy a tomar acción. Voy a tomar acción porque ya el conocimiento no depende de lo que me enseñen, sino depende de mí mismo. Quiten sus miedos, salgan de las creencias falsas que traen. Empiecen a aprender a desaprender. ¿Sí? Yo les voy a decir, su capacidad mental, digamos, es como un vaso de chocolate oscuro. Pero cuando ustedes empiezan a meter información correcta, ¿qué va a pasar si le meten agua cristalina a ese vaso oscuro? Se empieza a convertir en más claritas, más claritas, más claritas, más claritas, cuando ustedes sacan toda la porquería que realmente tienen de conocimiento. Y les voy a decir por qué es porquería, porque lo que les han enseñado durante toda esta vida no ha servido para nada. ¿Ok? Entonces, pues obviamente a veces puedo sonar un poquito crudo. Esto fue un seminario, un cursito de 20 minutos, media hora, muy diferente a los otros, porque los otros eran más dinámicos, más en el desarrollo humano, espiritual. Pero bueno, siempre es bueno ir adquiriendo nuevo conocimiento. ¿Ok? Eso es todo por mi parte. Me encanta poder participar un poquito de liderazgo, el desarrollo humano. Pónganme atención, vamos a crear el futuro. Y ustedes tienen el don para enseñarle a sus hijos. ¿Ok? Esto es todo por hoy. Pues un gusto haber participado. A los que están en Sistema Apple, me encanta que estén en conocimiento siempre. Las personas que se quedaron y no están en el Sistema Apple tienen una gran oportunidad. Aprovechenlo. Y esto es parte de lo que se ve en nuestro sistema. Aquí hay líderes con mucho conocimiento, hay pláticas también financieras, hay pláticas de salud, hay pláticas, cuando tenemos las oficinas abiertas, tenemos un salón en que hay personas que dan clases de yoga, hay clases de desarrollo humano, realmente, esto es una comunidad que todos nos apoyamos y todos tratamos de salir adelante. Entonces ya saben, Sistema Apple es lo de hoy y estar adentro de hacer mucho negocio con nosotros. ¿Okay? Es oportunidad que crezcamos como comunidad. Gracias, cuídense mucho. Bye.